Amén. Ay, Señor. Gloria a Dios, aleluya. Dios les bendiga, amados hermanos y hermanas, en esta preciosa hora. Damos gracias al Señor porque Dios es maravilloso, Dios es bueno, Él es grande y Él es poderoso. Amén. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Es una bendición, amado hermano y hermana, poder estar acá reunidos con el único propósito, ¿verdad?, de darle la honra y la gloria a Dios. Así que sean bienvenidos cada uno de ustedes a este bello lugar. Bendecimos cada uno, ¿verdad?, de los que ya están acá. Sabemos, hermanos, que el día domingo, ¿verdad?, es dedicado al Señor. Es el primer día de la semana, en el cual nosotros le pedimos a Dios que Él nos dé fuerzas, que Él nos siga ayudando, nos levante, ya que cada día, hermanos, siempre hay, ¿verdad?, situaciones difíciles en las cuales nosotros pasamos, ya sea de una o de otra manera, ¿verdad? El Señor permite, ¿verdad?, que vengan cosas a nuestra vida, pero sabemos que Él es poderoso y que Él nunca nos va a dejar y nunca nos va a desamparar. Así que, amado hermano, pues me alegra verle a cada uno este día domingo, ¿verdad?, que siempre hay que dedicar el tiempo al Señor. Y para ello, hermanos, hoy vamos a entrar a lo que es la presentación de la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Cuántos quieren recibir palabra de Dios? ¿Cuántos quieren que Dios nos hable? Hoy vamos a hablar bajo el tema, le voy a dar el título del tema de la palabra de nuestra preciosa hora, en el cual nosotros vamos a predicar bajo el tema o bajo el título Una familia en crisis económica. ¿Amén? Una familia en crisis económica. ¿Cuántos hermanos? Yo sé que en la vida nosotros tenemos muchas situaciones, ¿verdad? Hay tiempos en que hay abundancia y hay tiempos en que también se vive escasez, ¿verdad? Pero sabemos que Dios siempre está con nosotros. Vayamos allá al primer libro de los Reyes, capítulo número 17, vamos a leer el verso 1 en adelante. Primer libro de los Reyes, o primer libro de Reyes, capítulo 17, verso 1 en adelante. Amén. Cuando ya lo tenga, lo vamos a leer. Y lo vamos a leer bajo la dirección de las tres divinas personas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. ¿Ven? Leemos en el primer libro de los Reyes, o primer libro de Reyes, capítulo número 17, verso 1 en adelante. ¿Ya lo tiene? Primera de Reyes, capítulo 17, verso 1. Lo vamos a leer y dice así. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y fue a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querib, que está delante de Jordán, y beberás del arroyo, y yo he mandado los cuervos que te den ahí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y se sentó junto al arroyo de Querib, que está antes del Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasaba algunos días, se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Y fue
Y fue a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón, y ahí morarás. He aquí yo he mandado ahí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y como llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí cogiendo unos leños, y la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérselo, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová Dios tuyo, que no tengo pan cocido, que solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora cogía 12 leños para poder entrarme y aderezarlo para mí y para mi hijo, y que lo comamos y nos muramos. Y Elías le dijo, no hayas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho, así la tinaja de harina no escaseará, ni se disminuirá la botella de aceite, hasta aquel día en que Jehová dará lluvia sobre la tierra. Amén. Siéntese, amado hermano y hermano. Es una historia, hermanos, muy conocida, ¿verdad? Creo que nosotros hemos escuchado mucho acerca de esta historia, ¿verdad? De la viuda de Sarepta. Es una historia, hermanos, muy conmovedora, por eso la hemos titulado Una familia en tiempo de crisis. ¿Amén? En ese tiempo, hermanos, había algo grande, ¿verdad?, que había sucedido. Había pasado, hermanos, un tiempo de crisis, ¿verdad?, donde nosotros podemos ver lo que había sucedido en ese lugar. Un tiempo donde, hermanos, quizás nosotros en nuestro tiempo no hemos podido entender los planes, los propósitos de Dios. A veces nos preguntamos cómo es posible que algunas personas afronten tantas adversidades y tragedias, mientras que otras van por la vida sin demasiadas dificultades. Nuestro protagonista es una mujer en una sociedad dominada por los hombres. Es una viuda que tiene un hijo que mantener. Al perder a su marido quedó sumisa o quedó sumida en la más absoluta pobreza. Además, nadie puede ayudarla debido a que toda la nación atravesaba una profunda crisis económica. Los primeros versículos de Primera de Reyes 17 introduce a un personaje muy especial. Muchos lo verían como una persona extraña. Es un profeta que predice una sequía. Vive el Señor Dios de Israel, a quien sirvo, que no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por mi palabra. Entonces el Señor le dice, apártate aquí, dirígete al oriente y escóndete junto al arroyo de Querit, que está al frente del Jordán, y sucederá que beberás del arroyo. Yo he mandado a los cuervos que te sustenten. Aquí hay dos acontecimientos extraordinarios. Primero, que los cuervos le traigan de comer a un hombre. Segundo, que los cuervos no devoran al hombre ellos mismos, pero las escrituras nos están enseñando que todos los seres vivientes de la creación reconocen el mandato de Dios y lo obedecen. Dios le ha dicho al profeta que se esconda en un lugar desierto para que Acab, el rey enemigo, no pueda encontrarlo. El profeta Elías obedece el mandato. Si bien el cuervo le proporcionaba el tipo de alimento que era lícito de acuerdo con la ley de Moisés, quizá Elías haya tenido algún reparo en comer algo traído por un animal impuro. Yo sinceramente, hermanos, pudiera haber entendido cómo es que Dios, hermanos, teniendo tantas aves, teniendo tantos animales, ¿por qué no escogería él
mejor a otro tipo de animal, porque necesariamente tenía que ser un cuervo. Acuérdense que los cuervos no son tan bonitos y tampoco comen, hermanos, esos animales una comida especial, ¿verdad? Los cuervos, hermanos, según la Biblia, es un animal impuro. Pero, hermanos, ese era el mandato de Dios. Dios había preparado algo especial. En ese lugar, hermanos, donde Elías había hablado, ¿verdad?, a través de la palabra de Dios, porque fue un mensaje de parte de Dios que no iba a llover. Usted sabe que cuando Dios habla, Dios, hermanos, cumple su propósito. En ese tiempo, hermanos, ahí había un gran problema. Y ese problema era serio porque había escasez. En primer lugar, no iba a haber lluvia durante un tiempo. Y acuérdense, hermanos, que la lluvia es tan necesaria para nuestro vivir, porque nosotros, hermanos, si no hay lluvia, no hay alimento. Si no hay lluvia, también no podemos producir. Y hermanos, imagínense que ahí no hay lluvia y no hubiera alimento, entonces venía un tiempo en el cual ese pueblo, ese lugar, iba a sufrir serias consecuencias, ¿verdad? Venía una hambruna a ese lugar. Y dice que el Señor le da un mandato a un hombre de Dios. Hermanos, de Elías sabemos poco. No sé si usted tiene mejor información, pero yo tengo muy poca información acerca de este profeta. Él aparece de la nada. No tenemos registros quién es el padre, no tenemos registro del lugar de nacimiento, del lugar donde él viene, sino que la Biblia solo menciona de Dios y levanta a un hombre, ¿verdad? Como un profeta, como un atalaya. ¿Sí sabe qué significa un atalaya, verdad? Hermanos, alguien que es el mensajero de Dios, él lleva el mensaje de acuerdo, hermanos, al propósito de Dios. En esta enseñanza, hermano, usted sabe que hoy es domingo, escuela dominical, vamos a aprender algo. En primer lugar, hermano, Dios le da una orden al profeta. Él le dice, vete y escóndete en el arroyo de Querib. Resulta, hermanos, que este rey Acab, hermanos, comenzó a gobernar, ¿verdad?, en el reinado. Pero cometió un grave error, ¿verdad?, al casarse con una mujer pagana, una mujer idólatra. ¿Sí sabe usted de quién le voy a hablar? De esa mujer malvada llamada Jezabel. Esa mujer, hermanos, le servía y adoraba al dios Baal. Era un dios pagano, hermanos. Pero en ese tiempo, hermanos, acuérdense que Elías acababa de venir de una gran victoria, ¿verdad? Elías acababa también de tener un encuentro con los 300 o 450 profetas de Baal. Dice que tuvo un enfrentamiento, o sea, hubo un reto entre ellos, que el Dios quisiera descender fuego del cielo. Ese era el Dios verdadero. Amén. Y resulta que en esa etapa, hermano, Elías puso a prueba, ¿verdad? Porque él confiaba y sabía que había un Dios de poder, que había el que lo había escogido y que él nunca lo iba a dejar y nunca lo iba a abandonar. Pero la historia ahora nos relata, hermanos, que el Señor le da una orden a él, porque Dios sabía que en ese lugar no iba a haber lluvia, no iba a haber alimento, iba a venir una gran hambruna a ese lugar a causa de la maldad del rey Acab, al casarse con la mujer esta Jezabel, y empezaron a levantar altares a Baal, le empezaron a servir a un Dios falso, a un Dios, hermanos, que no era el Dios verdadero. Esa mujer, hermanos, tenía una mala fama en esa región. Y dice que cuando el rey, hermanos, venía de una familia, de una descendencia, ¿verdad? Porque traía la línea de sus padres, ¿verdad? Que todos habían pasado por el trono. Pero resulta, hermanos, que este hombre comete el grave error en casarse con esa mujer pagana, ¿verdad? Y ya no fue él el que empezó a gobernar, sino fue ella la que empezó a gobernar. Tomó ella las riendas, ¿verdad?, de ese lugar. Él hacía lo que la mujer le decía, no era que él gobernara por sí mismo. Entonces había algo grande que estaba sucediendo. Entonces el Señor advierte al pueblo, a la nación, que iba a haber un gran problema,
que ahí se iba a escasear todo. Pero hermanos, Elías, confiando en la palabra, confiando en Dios, él le obedece al Señor, llega al arroyo, y como el arroyo, acuérdense que si no llueve tampoco puede mantenerse, dice que a escasos días el arroyo se secó. Pero Dios ya había preparado algo. Dios había preparado a una mujer viuda. Dice que le dice a Elías, levántate y vete a Sarepta de Sidón, porque ahí le dijo, yo he enviado a una mujer para que te sustente. Entonces, hermanos, cuando él llega a ese lugar, encuentra, tal y como el Señor le había dado la palabra, encontró a una mujer quien juntaba unos leños para hacer la última tortilla o el último pan para ella y para su hijo, y después solo esperaban la muerte. Pero cuando uno le obedece a Dios, hermanos, cuando uno hace lo que Dios, hermanos, le ha hablado a uno, le ha profetizado a través de algunos, hermanos, algo grande y maravilloso sucede. Fíjense que Elías le obedece al Señor, y no solo él, esta mujer que nosotros encontramos, que era una viuda, hermanos, ella no tenía mucho conocimiento espiritual, pero ella conocía, hermanos, o en su intelecto vino algo que le vino como a abrir esa mentalidad de quién era ese hombre que le hablaba. Era un hombre de Dios, porque ella le obedece y dice que fue, y ella empezó a hacer conforme a la palabra que le dio Elías. Y dice que, hermanos, la harina no escaseó, el aceite no escaseó hasta que la lluvia volvió. Amén. Hoy vamos a ver ese relato. Yo solo estoy entrando en una introducción. Hoy vamos a hablar acerca de ello. Los primeros versículos de Primera de Reyes 17 introducen a un personaje muy especial. Muchos lo verían como una persona extraña. Es un profeta que predice una sequía. Vive el Señor Dios de Israel, al quien yo sirvo. Y usted sabe toda la historia. Dios le había dicho al profeta que se escondiera en un lugar desierto para que acabe el rey enemigo no pueda encontrarlo. El profeta Elías obedece el mandato, si bien el cuervo le proporcionaba el tipo de alimento que era ilícito de acuerdo con la ley de Moisés, eso ya lo vimos. Elías fue e hizo conforme a la palabra del Señor, fue y habitó junto al arroyo de Querit, que está al frente del Jordán. Los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. Hermanos, no sabemos, ¿verdad?, qué tipo de alimento, o sea, qué tipo de carne era. En conclusiones, hermanos, los grandes estudiosos de la Biblia, los eruditos, dicen que esa carne era una carne de lujo o de primera. ¿Cuál puede ser su imaginación suya de que ese hombre, hermanos, pudiese comer la mejor carne, estando en un estado en el que estaba y sabiendo quién era el que le proporcionaba? Fíjate que yo, en lugar de que el Señor me enviara que, hermanos, un cuervo le llevara el alimento, yo le diría que mandara mejor a una paloma, o que mandara a un tipo de animal más, ¿verdad?, quizá más limpio, pero envía un cuervo. Usted sabe que el cuervo se alimenta de carne, y de carne de algunos animales, ¿verdad? Es como el que nosotros acá conocemos como el zope, ¿verdad?, que se alimenta de pura basura, de puro desperdicio. Pero mire, dice, según los estudiosos y los eruditos bíblicos, hermanos, que era la mejor carne. Ahora preguntémonos nosotros, ¿de dónde podría haber sacado la carne esos animales? Si siendo una buena carne, hermanos, ¿de dónde la podría haber obtenido? ¿Cuál es su imaginación suya? ¿De dónde cree usted que él había podido extraer ese alimento para llevárselo? Y dice que ese animal era cumplido. El horario que estaba estipulado a esa hora llegaba en la mañana, y en la tarde era puntual. Como que cuando uno va al aeropuerto, el avión dice que sale a las 7 de la mañana, y a las 7 en punto tiene que estar uno ya subido, si no, se queda. Pero yo a donde quiero llegar, hermanos, es que si nosotros podemos bajar un poquito de nuestro conocimiento y saber de dónde traía esa carne. Los estudiosos y eruditos bíblicos tienen algunas referencias, ¿verdad?
Y muchos podemos apuntar a esas verdades, ¿verdad, hermanos? ¿Por qué? Porque imagínense que Dios, cuando le va a dar a uno, Dios no le da a uno cosas malas. Si dice que siendo nosotros malos, dice que nosotros aún le damos buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más le dará el Señor a uno? Porque así dice la Biblia en los evangelios, que aún siendo nosotros malos, dice, sabemos dar buenas dádivas o buenas cosas a nuestros hijos. Porque si tu hijo te pide un pan, no le vas a dar una piedra. Si te pide un pescado, no le vas a dar una serpiente. Si ustedes, dice, siendo malos aún todavía saben darle buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más nos dará el Señor? Y no, imagínense si el Señor había ordenado a ese medio de transporte aéreo que le llevara el alimento a ese profeta, hermanos, a ese lugar donde él estaba, en una cueva, él estaba en el arroyo de Querib y le llevaba buena carne. Entonces ahora la idea central es de dónde podría obtener ese producto. No iba a ir a la Toledo, si usted se imagina, o a la Torre, a comprar carnes finas. ¿Amén? Pero como sabemos que Dios da buenas cosas, fíjate que le voy a decir algo, yo, según los criterios y lo que uno viene y estudia, supuestamente, según los eruditos bíblicos, apuntan a muchas cosas, ¿verdad? Dice que los cuervos ese alimento lo llevaban del palacio, de la comida del rey. Y apunta a una gran verdad, hermanos, porque si Dios permitía, acuérdense que el rey no comía cualquier comida. Hermanos, ellos tenían un alimento especial, ellos comían de las mejores carnes, ellos comían, y dice que los cuervos a Elías le llevaban, hermanos, y mucho apunta de que los cuervos entraban a donde estaba la despensa del rey, y de ahí obtenían el pan, y de ahí obtenían la carne, y se la llevaban al profeta. Y él se la comía. Entonces dice que cuando Dios le da la orden que se mueva de ese lugar y que vaya a Sarepta de Sidón, hermanos, es otra bendición. Dice, no se nos dice específicamente qué clase de carne le traían los cuervos, ni de dónde procedía. Algunos han sugerido que la hurtaban de la cocina del rey, acá, que sin duda tendría la mejor carne disponible del país. Otros dan complicadas explicaciones según las cuales Elías estaría escondido en un lugar cerca de rocas altas donde los cuervos tendrían sus nidos. Los cuervos traían la comida para sus polluelos y Elías tomaba sus alimentos. En todo caso, Elías la estaba pasando bastante bien. Los cuervos llegaban a cierta hora de la mañana y regresaban por la tarde trayendo la comida. Lo hacían con tanta puntualidad que parecían, hermanos, que tenían hasta la hora y la fecha en que ellos tenían que estar en ese lugar. Pero el bienestar del profeta no duró mucho, dicen los versículos 7 al 10, pero sucedió que después de algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido en la tierra. Entonces la palabra del Señor vino a Elías diciendo, levántate, ve a Sarepta de Sidón y ahí hallarás ahí. He aquí yo he designado ahí a una mujer viuda para que te sustente. Lo interesante es que Dios lo manda a Sarepta, que está muy cerca de Sidón y Tiro. Ahí reinaba el padre de Jezabel, la esposa del rey Acab. Pero observen que Dios lo manda para ser alimentado por una viuda. Sin embargo, será el profeta de Dios quien va a alimentar a la viuda y a sus hijos. Dios lo envía a un lugar fuera del territorio de Israel que corresponde a lo que hoy es el Líbano. A cualquiera de nosotros le hubiera gustado que el Señor lo hubiera mandado a la casa de una familia de gente pudiente, y sin ninguna duda en aquella región habrían hombres fieles a Dios en buenas condiciones económicas, pero el Señor en su sabiduría decide que Elías vaya a la casa de una viuda. Entonces se levantó y se fue a Sarepta. Cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña. En aquella época una viuda era fácilmente reconocible por sus ropas. Elías se dirige a ella y le dice, por favor, tráeme un poco de agua en un vaso para que beba. Felizmente, hermanos, esta señora era muy
amable y cumplía con las normas de cortesía de aquellos tiempos. En muchas partes del mundo las respuestas hubieran sido, y a usted quién lo conoce, si quiere agua vaya a buscarla usted mismo, cualquier cosa le hubiera podido decir, pero sin embargo, hermanos, ella tuvo una cortesía. A la mujer podría haberle parecido que Elías le estaba haciendo una broma, o en el momento en que ella se va para traerle agua, le solicita que también le traiga pan. La realidad es que Elías nunca le hubiera pedido pan si ella no hubiera aceptado darle agua. Pareciera que el profeta estuviera probando hasta qué punto la mujer podía soportar sus solicitudes, ¿verdad? O lo que ella le estaba pidiendo. Por favor, tráeme también un poco de pan en tu mano. Nos preguntamos si Elías sabía que la mujer no tenía que ofrecerle. Yo creo que sabía, pero sus pedidos eran parte de la prueba a la que se estaba sometiendo a esta mujer. Elías responde: vive el Señor tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente tengo un puñado de harina en una tinaja y un poco de aceite en una botella. Es interesante que aquella comienza en sus palabras exclamando: vive el Señor tu Dios. De alguna manera ella pareciera o percibe que Elías es un siervo de Dios, e ignoramos si él se dio a conocer o si ella lo reconocía por su vestimenta. Si nos tocara estar en el lugar de Elías, probablemente pensaríamos: pero ¿cómo voy a poder estar? ¿Cómo voy a poder esta viuda mantenerme a mí si no tiene suficiente para ella y su hijo? Muchas veces lo poco que tenemos condiciona nuestra conducta frente a las necesidades de nuestro prójimo. Cuando el Señor le dice a sus discípulos que dieran de comer a la multitud, ellos respondieron: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados. Hermanos, hay muchas veces que nosotros, hermanos, nos suceden cosas extraordinarias, como también nos suceden cosas, hermanos, a causa de que nosotros no logramos comprender, no logramos entender los planes y los propósitos de Dios. Muchas veces Dios nos pide algo a nosotros porque Dios nos quiere dar más a nosotros. Ay, creo que no está usted acá, ¿va? Muchas veces Dios nos pide algo a nosotros, no es porque Él nos quiera empobrecer o que nos quiera quitar lo poco que tenemos, sino al contrario, Dios nos pide porque Él nos quiere dar más a nosotros. Pero muchas veces nosotros no entendemos el plan, no entendemos el propósito. Muchas veces que creemos: es que si yo voy a llevar una libra de azúcar a la iglesia, no voy a tener para la semana. Y eso es así, hermanos. Usted dice, usted con su propia boca, usted, hermanos, profetiza lo que va a suceder, eso va a pasar. Pero cuando nosotros lo damos y lo damos con todo el corazón y decimos: yo voy a dar porque quiero bendecir al pastor, quiero bendecir al líder, quiero bendecir a la iglesia, quiero bendecir. Hermanos, cuando nosotros lo damos de corazón, hermanos, Dios no nos va a dar una libra. Si usted dio una, Dios le va a dar 5. Porque Dios hace que las cosas se multipliquen. Cuando aquellos discípulos le dijeron: nosotros no tenemos dinero, no tenemos comida, además son más de 5,000 personas y solo hay 5 panes y 2 peces. Y el Señor le dijo: denles de comer ustedes. Y cuando ellos dijeron que no tenían, y eso muchas veces nos pasa a nosotros, y nosotros lo que hacemos es llamar más pobreza, hermano. Muchas veces nosotros lo que hacemos es que atraemos pudiésemos decir, atraemos esa escasez a nuestra vida cuando nosotros decimos no tenemos. Es que, hermanos, cuando nosotros vamos a hacer algo para Dios, hermanos, acuérdense que hubo una mujer que entre la multitud dice que había unos que tenían mucho dinero, y cuando ellos ofrendaron, dice que ella sacó lo único que tenía, mientras que otros sacaban los billetes más pequeños, porque ellos tenían en abundancia. Entonces el Señor les preguntó: ¿quién creen que dio más? Y unos dijeron: es que yo vi que uno echó un billete de 200, y yo vi que otro echó uno de a 100, pero esta mujer yo vi que solo echó uno de a quetzal. Y dijo el Señor: pues ¿quién creen ustedes que salió más bendecida? Los que dieron de a 200, no, dijo, porque la mujer que dio, dijo, yo lo único que tenía, más estos dieron de lo que les sobraba, dijo el Señor. Si está acá, ¿no? Si es que el Señor nos prueba a nosotros. Cuando vamos a ofrendar, el Señor sabe qué billete va a sacar usted.
de casualidad tenía uno de a quetzal y uno de a 5 y ahí se metió uno de a 100, que si cuando lo ven que son 10 de 100, vuelve a regresarlo con la bolsa. Porque dice no me va a alcanzar para la semana y resulta que ya el día lunes ya se lo ha gastado y no le alcanzó para la semana. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos un corazón mezquino y eso hace que las bendiciones no lleguen. Eso hace que las bendiciones no fluyan. Porque Dios dice, hermanos, que Él ama al dador alegre y también dice que las manos que dan nunca permanecen vacías. ¿Cuánto le creen a Dios? ¿Cuántos de ustedes comieron hoy? Yo pensé que me decía que no, que andan en ayunas. ¿Sabe por qué le digo? Porque Dios a uno, Dios hermanos, nunca lo desampara, nunca lo deja, nunca. Hermanos, muchas veces Dios nos mete a situaciones bien difíciles, hermanos, que para nosotros creemos que, hermanos, no vamos a poder salir, pero Dios tiene el control. Dios tiene el control de nuestra vida, de nuestra familia, y Dios sabe qué es lo que tenemos, de qué tenemos necesidad nosotros. Antes de que nosotros le pidiésemos a Dios, Él ya sabe, Él ya conoce qué le hace falta a usted. Amén. Dios ya conoce, Él sabe qué le hace falta. Es que Dios, hermano, Dios es un Dios de multiplicación. Dice que Dios no aprendió a restar, solo a multiplicar. Porque Él nunca resta, dice, solo multiplica. Amén. Porque Él sabe que las cosas, hermano, cuando Él da en abundancia. Dios hace que las cosas sean prosperadas. Así como prospera tu alma. Por eso es que nosotros, hermanos, sabemos entender que cuando Dios nos mete a una prueba, Dios nos mete a una dificultad, Dios nos mete, y Dios nos pasa por la tormenta, hermano, pero no nos va a dejar en la tormenta, nos va a sacar de ahí. Esta mujer, hermano, no conociendo al profeta, imagínense, él le había dicho, bueno, pero si yo solo tengo para darle comida a mi hijo y para comer me había un bocadito y ya no tenemos más, y tú nos estás pidiendo, ¿cómo quieres que te demos si aquí no hay alimento? Aquí escasea el alimento. Pero ella dice que hizo conforme a la palabra de Dios y dice que no dejó de cesar el aceite ni tampoco la harina. Dios hizo que eso prosperara. Amén. Le cuento una anécdota para que usted saque sus conclusiones. Dice que había dos mujeres, una que era rica y otra que era pobre. Y dice que de repente pasó un señor ya anciano y le pidió posada a la mujer que tenía dinero. Y dice que no le quiso dar posada, como lo vio, ¿verdad? Quizá como un indigente, lo echó de su casa y que se retirara, pero después dice que pasó por la casa donde vivía la mujer anciana que era pobre. Ella lo alojó, le dio la mejor habitación, le dio de comer, y dice que al siguiente día que él iba a partir, dice que él le dijo, todo lo que emprendas, que el Señor te lo multiplicará, y dice que ella lo que hacía era que tenía un su negocio de telas y comenzó a cortar la tela y nunca terminó de cortar y cortar porque los rollos venían y abundaban. Y al oír la mujer que tenía dinero lo que había sucedido con ella, dice que mandó a llamar al hombre y lo llevó a su casa. Le empezó a dar de comida, lo vistió, le dio la mejor cama, y al día siguiente que él se iba a ir, dice que le dijo también las mismas palabras, el primer trabajo que tú emprendas, que el Señor te lo multiplique. Y dice que ella lo primero que fue a sacar el dinero, dice, para contarlo. Pero resulta que dice que tenía ganado y empezó una vaca, dice, va a gritar y va a gritar. Para que este animal no me interrumpa, que dijo que me iba a dar de beber y fue a sacar agua, dice, y nunca terminó de sacar agua, dice, hasta que se le inundó la finca, dice. Porque muchas veces nosotros somos ávaros. Ella pensó que contando el dinero no le iba a faltar nunca el dinero, pero Dios puso a alguien que le estorbara su vida y fue lo peor que le pudo suceder.
Muchas veces dice la Biblia que nosotros hospedamos ángeles sin darnos cuenta. Porque si usted con un vaso de agua que le dé a un siervo, bendición de siervo va a recibir. Con un vaso de agua que le dé a un profeta, bendición de profeta va a recibir. ¿A dónde quiero llegar? Hermanos, hay tiempos difíciles donde el Señor nos pone a prueba a nosotros, que en medio de la crisis, en medio de las dificultades, en medio de las deficiencias, el Señor lo que quiere es bendecirnos, el Señor lo que quiere es prosperarnos, el Señor lo que quiere hacer con nosotros es que nosotros no tengamos, hermanos, en escasez, sino que tengamos en abundancia. Porque el Señor siempre, siempre nos da a nosotros en abundancia. ¿Amén? Porque así es el amor de Dios. Y así es el plan y el propósito de Dios. Que cuando nosotros, hermanos, le confiamos al Señor, que cuando nosotros, hermanos, ponemos nuestra confianza, ponemos en Él, hermanos, Dios nunca nos va a desamparar y nunca nos va a dejar. ¿Ven? Mire, hermanos, ya empezamos el año 2025. Yo sé que ahorita algunos dicen, bueno, ya me gasté el aguinaldo, tendría que comprar los útiles, los uniformes de mis hijos. Mire, yo ni el aguinaldo me he gastado, ni tampoco el bono 14. ¿Y sabe por qué no me lo he gastado? Porque no me dieron. ¿Sí? ¿Yo cómo me lo voy a gastar si no tengo? Pero usted pregúnteme si Dios me ha dejado. No, nunca me ha dejado y nunca me ha desamparado. Porque Dios conoce los corazones, pese a las intenciones del corazón. Dios conoce la mente, Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad. Y antes de que nosotros se la pidiésemos, Él ya la sabe. Y Él nos las va a cumplir, Él nos las va a dar, porque poderoso es Dios para darnos conforme a sus riquezas en gloria. Por eso es que nosotros tenemos que honrar y tenemos que bendecir a Dios. Y cuando nosotros bendecimos a esta casa, acuérdense que en este año, hermanos, porque ya estamos en el 2026, tenemos que trabajar duro porque el 27 de abril tenemos una actividad fuerte. Y tenemos que empezar a trabajar desde ya. Y porque Dios nunca nos va a desamparar y nunca nos va a dejar. Cuando hacemos las cosas para bendecir a otros, Dios nos va a multiplicar. Dios nos va a prosperar. Porque Dios es fiel. Dios es fiel para con cada uno de nosotros. Y si Dios permanece fiel, nosotros también tenemos que serle fiel a Él. Así que en esta tarde, amado hermano y hermana, yo le digo, sigamos adelante, sigamos